Bueno, me encuentro aquí con Natalia Giraldo. Natalia es una amiga, es especialista en gestión integral de proyectos. Nos encontramos en el Museo de la Caña, Valle del Cauca, Colombia. Y he aprovechado, ya que estamos aquí con Natalia, quiero aprovechar de que nos hable un poco de proyectos, de que nos enseñe a la comunidad cómo es el tema de gestión de proyectos, porque las personas regularmente, Natalia, a veces abordan necesidades y empiezan de una a ejecutar en la herramienta. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, Natalia, nos gustaría que nos contara un poco de esto. ¿Cuánto llevas primero que todo en el tema de gestión de proyectos? Bueno, yo en el tema de gestión de proyectos llevo alrededor de 5 años más o menos implementando y gestionando proyectos sobre todo de tecnología. Y aquí como para contarles, ¿no? Frente a algunas recomendaciones o tips o cosas que en la experiencia me he dado cuenta que se dejan por fuera y que a la final dentro del proceder de los proyectos uno se da cuenta que son fundamentales. Entonces lo primero es lo que tiene que ver con la definición del alcance. O sea, son como 10 áreas de conocimiento que uno regularmente tiene que gestionar en los proyectos, pero no todos necesitan esas 10 áreas. Entonces, las mínimas o las básicas como para controlar el proyecto de una manera adecuada es primero, la definición específica del alcance. O definir tu inicio y tu límite. A dónde llegas y a qué es lo que te vas a comprometer. Es decir, cuando hablamos de alcance estaríamos hablando de requerimientos. Definición clara de los requerimientos. Y aquí entran los participantes más importantes que son la gestión de los interesados. ¿Ya? ¿Quiénes son los interesados? Pues los que necesitan la necesidad, ¿cierto? Los que expresan la necesidad, los que van a ser usuarios del software, los que de alguna manera se van a comunicar con entradas, con salidas, mejor dicho, todas las personas que se van a ver afectadas de una manera los positiva, actores, como lo dijiste. Sí, de una manera positiva o negativa, o en algún momento de la historia del proyecto se van a ver involucrados, como se llama. Entonces eso es súper importante. Y lo que está atado como a la definición del alcance siempre va a ser también la gestión del tiempo y la gestión de los costos o la gestión del presupuesto. No hay manera de que haya una modificación o un control de cambios, que se le llama un control de cambios. No hay manera de que haya un control de cambios sin que se vea afectado o el tiempo o el presupuesto, como mínimo. Y eso es algo que algunas veces los gerentes de proyectos no tienen en cuenta. También está lo que tiene que ver con la gestión de la calidad de los proyectos. Es muy importante generar unas métricas mínimas de medición para que al final tú puedas determinar si tu proyecto salió con la calidad requerida o no. Natalia, una pregunta antes de que continuemos. El primer punto, hablaste del tema del tiempo, pero sí. Es común, digamos, en nuestra idiosincrasia latina, como desfasarnos, como que que no cumplimos a veces los proyectos de acuerdo a la fecha pactada, que salen imprevistos. O sea, ¿cuál es la razón, digamos, común que has encontrado con estos desfases de tiempo? Lo primero es que no se tienen en cuenta los tiempos de holgura. Y en todos los proyectos, las personas que gerencian proyectos deben de tener en cuenta estos tiempos. Es decir, tienes que tener en cuenta que efectivamente si por ejemplo tu proyecto requiere de un material o algo, entonces tienes que tener en cuenta la solicitud de ese material, cuánto tiempo se demora en llegar el material. No, simplemente a veces tenemos en cuenta de que es lo que se necesita y no se mide todo el proceso que se requiere para conseguirlo, por ejemplo. Entonces terminamos desfasándonos, terminamos pasándonos del tiempo. Y también la costumbre es comprometernos como para cumplir en poco tiempo. O sea, como para que nos digan, no, gerencias bien el tiempo, no, cumples bien. Y a la final de cuentas uno tiene que medir todos los tiempos, incluidos los que se llaman tiempos muertos, que son esos tiempos en los que tú no haces nada, pero estás, entre comillas, no haces nada, pero estás esperando es que te lleguen los recursos, te llegue el personal, te firmen un documento, te aprueben un contrato, y esos tiempos a veces la gente no los tiene en cuenta.
A veces, ¿qué sucede? Que hay desfases cuando nos pasan información. Estoy hablando, lo que voy a decir es a nivel de, digamos, de desarrollo de software, desarrollo de soluciones con Excel. A veces no contamos de que la data, la información, fuente que nos están suministrando, hay que hacerle transformaciones, hay que hacerle cambios, homologaciones. Y pensamos que tal cual como nos la envían, así mismo la vamos a implementar. Y a veces no tenemos en cuenta eso. Simplemente recibimos y empezamos a trabajar. Eso es común, ¿no, Natalia? Esto es muy, muy, muy común y además nuevamente se toma un tiempo que no se ha planeado. Porque se espera que la información le llegue a uno tal cual y así mismo la monto y la proceso y al final la convierto y esperamos que todo salga bien. Hay que tener en cuenta el tiempo para transformar, para revisar, para analizar los datos y a partir de allí se toma la decisión de cuánto tiempo necesita para lograr esa transformación que se espera. Bueno, y continuando, ahora Natalia, que te interrumpí, estabas hablando de las métricas. ¿Listo? Sí. Que hay que tener en cuenta las métricas, sobre todo en los proyectos, para medir esos proyectos. O sea, ¿cómo se trabaja el tema de métricas? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar ahí? Cuando uno piensa en proyectos, piensa también en resultados, ¿cierto? En entregables, ya sea de un producto o de un servicio, ¿sí o no? Y en la historia de la construcción o en la historia del desarrollo del proyecto, cuando va pasando por cada una de sus fases, hay ciertas como hitos, como conclusiones de momentos de desarrollo de lo que estás haciendo. Y eso lo tienes que medir a través de que te ofrezca el resultado para lo cual está pensado, ¿sí me entiendes? Yeah, okay. Entonces es como un punto cero en el que yo debo de hacer como clic y decir, bueno, esto está cumpliendo lo que yo requiero, pues sí, entonces listo, ¿sí o no? Entonces va chuleando y así vas midiendo la calidad dependiendo de lo que estés desarrollando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de leer una data, en Excel que la vamos a transformar. Entonces, al final, cuando tú estás midiendo esa transformación de la información, tienes que definir qué es lo que te permite chulear que tu data quedó correcta. Y Ya, esa okay. sería una métrica de calidad. Mejor dicho, todo casi está relacionado, vinculado a los requerimientos. Mejor dicho, los requerimientos son la sangre, porque ahí Sí, está definido tal cual. el alcance y al final cuál va a ser el producto o el entregable. Bueno, aquí podríamos tener a Natalia un largo tiempo y la idea es invitarte, digamos, a hacerte otra invitación, porque esto es algo que surgió porque no estaba planeado y decidí como aprovechar a Natalia para que nos diera estos tips. Natalia, esta es la primera invitación, sé que van a querer Muchas más. Personalmente quiero que nos enseñen más de este tema de gestión de proyectos, porque todo en la vida son proyectos, todos son proyectos, verdad, si lo miramos. sí. Entonces qué bueno La verdad, saberlos sí. administrar. Muchas gracias por estar en este pequeño, digamos, en esta pequeña entrevista, podríamos decir así. No, pues muchísimas gracias por permitirme contarles realmente desde mi experiencia, desde lo que yo trabajo, desde la cotidianidad de mi día a día y de lo que yo vivo y me encuentro en el camino que a veces no tenemos en cuenta y creemos que no la sabemos, pero al final nos aterrizamos con que no y con que tenemos que hacer una mayor gestión y un mejor manejo también de la comunicación dentro de los proyectos, que también es muy importante. Luego hablamos del tema de la comunicación. Que sea un compromiso, que vas a estar nuevamente aquí en el canal. Que sea un compromiso, claro que sí. Bueno, muchas gracias.